Estamos aquí con el Instituto Bíblico Radial, ya después de haber resuelto un problema técnico en la cabina, y empezamos hoy, este día viernes, que tenemos más tiempo para compartir con ustedes, y todo lo que hacemos, mis amados, es para que estemos instruidos, conocidos en la bendita y santa palabra del Señor, y podamos todos servir de la mejor manera. Que siga Él dándonos sus revelaciones y nosotros aprendiendo de todas las cosas que la Iglesia ha vivido desde su principio, esa gloriosa Iglesia que todavía sigue y sigue siendo gloriosa alrededor de todo el mundo, y que cada uno de nosotros debe aspirar para que podamos manifestar esa gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestros testimonios, en las congregaciones que el Señor ha tenido a bien permitirnos pastorear o servir en ellos. Y la historia de la Iglesia nos ayuda mucho para conocer, mis amados, sobre las cosas que acontecieron y que son semejantes a las de hoy. La única diferencia es que vivimos en una era de tecnología, de mucha ciencia, de hábitos y costumbres diferentes, pero en el fondo el comportamiento del hombre, los anhelos del hombre, las concupiscencias del hombre siguen siendo las mismas, y por lo tanto la palabra tiene efectividad, todavía tiene valor, y cada vez más, conforme la ciencia avanza, se van encontrando los significados profundos que tienen muchas de las palabras escritas en las Sagradas Escrituras, y nosotros podemos entenderlas mejor ahora que antes. Lo que sí ha llegado es el relajamiento, producto de la comodidad en la que vivimos, a pesar de que cualquiera se puede quejar. Realmente la comodidad en que se vive es abundante, y eso nos ha hecho pensar que el Evangelio es diferente, que podemos vivirlo de una manera moderna, como dicen algunos. Es que ya no son los mismos tiempos de antes. Sí, mi hermano, son los mismos tiempos, en el sentido de que el hombre necesita ser salvo, en el sentido de que todos necesitamos de Cristo Jesús para llegar al Padre, en el sentido de que todo lo que hay en este mundo es pasajero, es temporal, en el sentido de que algunos gobiernan y otros son gobernados, unos poseen las riquezas y otros no la poseen. Todo esto nos hace pensar ahora de que los tiempos son diferentes. Algunos inclusive llegan a comentar, dicen, no, es que no hay esclavitud, ahora ya no hay esclavitud, no, ahora se llaman empleados, ahora se llaman trabajadores, ¿verdad? Ahora se llaman ciudadanos. Pero de todas maneras, mi hermano, estamos obligados a trabajar. Estamos obligados a ganar el sustento de cada día, como lo hacían esas gentes hace 2000 años, hace 4000 años. Lo único que han cambiado son los oficios. Lo que ha cambiado es las supuestas derechos ciudadanos que tenemos cada uno de nosotros, mi hermano. Pero si nosotros leyéramos lo que significaba ser un ciudadano romano, nos sorprenderíamos de los derechos que ellos tenían en referente a otros pueblos. Y ahora nos dicen
ya no nos imponen a los gobernantes como lo hacían antes, pero ahora también, mi hermano, a través de tanta distorsión de las cosas, al final nos presentan a las personas por las cuales nosotros vamos a elegir, pero no las conocemos realmente. En aquel tiempo, mi hermano, las virtudes de una persona estaban a la vista de todos, como ahora vamos a empezar a platicar al terminar Diocleciano y Galerio en la última persecución que terminó en el 304, ¿verdad? Entrará en escena un personaje muy carismático, un personaje muy controvertido, pero un brillante estratega y un extraordinario político. Y eso es lo que era Constantino. Amén. Cuando termina Diocleciano, después vimos el día de ayer que se convierte su esposa y se convierte su hija. Y esta situación hace que cambie su opinión referente a la tolerancia que había tenido hasta entonces con los cristianos, y Diocleciano, que era el emperador de ese tiempo, había ya él separado el Imperio Romano total en el de Oriente y el de Occidente. Y durante los primeros 21 años de su ejercicio, él trató por todas las maneras de volver a Roma a los tiempos más gloriosos de este imperio, pero el imperio ya venía en decadencia. Y la decadencia del imperio fue la abundancia. La abundancia hace que el hombre se relaje, la abundancia hace que el hombre ya no se esfuerce, la abundancia hace que el hombre empiece a ver en qué gasta, en qué invierte o en qué se entretiene con la abundancia que tiene, y eso le pasa a todo ser humano. Muchas personas adquieren un empleo y posteriormente van ascendiendo en el lugar donde están y van obviamente obteniendo un salario más grande, y eso les va viendo la necesidad de ellos de invertir y de gastar ese dinero. Porque si el dinero no lo manejamos con las reglas del reino de Dios, el dinero no se puede controlar, el dinero se mueve por sí solo. El dinero tiene una dinámica muy particular que si no se conoce sus reglas, no hay manera de retenerlo para bendición propia y bendición de otros también. Entonces, el Imperio Romano había sido abundante, todas sus conquistas, todo el imperio le daba tributos y todo eso lo invertían en la construcción de Roma, ¿verdad? Que Roma era una ciudad que llegó a tener hasta 1 millón de habitantes, mi hermano. Era una cosa impresionante. Sus sistemas sus acueductos para llevar agua a la ciudad, su sistema de alcantarillado, que ya tenía un sistema de alcantarillado Roma, mi hermano, que después tardaría muchísimos años para que otra ciudad pudiera tener las comodidades que tenía la ciudad de Roma. Y está luchando Diocleciano. Sin embargo, le digo, la conversión de su esposa Prisca y de su hija Valeria, ¿verdad?, que las aparta de su vida porque ellas ya no podían participar. Diocleciano se creía un Dios vivo. Él se declaró Dios y todos tenían que, para acercarse a él, tenían que realizar un ceremonial y un ritual, ¿verdad? Le ofrendaban en vida, mi hermano, incienso. Cuando su hija y su esposa y su hija se convierten, ya no participan ellas de ese ritual, se apartan de la vida
de ocio, de la vida de diversión, de las orgías de la corte, y esto amargó a Diocleciano y declaró unido, como les comenté ayer, el Imperio Romano de Oriente y de Occidente tienen a su vez, el emperador es Diocleciano y a la vez tienen un gobernador en cada lugar y un César que estaba ahí para que en caso de una muerte repentina en guerra o por alguna enfermedad era prácticamente un vicegobernador, y uno de ellos era Galerio, era el César de uno de los imperios, y su madre era una devota practicante del culto a Cibeles. Cibeles era una diosa griega y que tenía una influencia muy fuerte, sobre todo en la gente culta, en la gente de recursos, en la nobleza, ¿verdad? Y de esta manera, con la circunstancia que estaba viviendo Diocleciano y la madre de Galerio, instaron a para que se iniciaran las persecuciones. Amén. Y así fue como todo esto aconteció, mi hermano, en la última, pero la más severa de todas las persecuciones. Amén. De esta manera, hasta el año 303, en el año 303 arranca este edicto contra los cristianos. Ayer les leí, les voy a volver a leer para que vean ustedes qué tan fuerte era el contenido. Decía, todos los cristianos, tenía varios puntos, pero los 4 más importantes son los siguientes. Todos los cristianos de las clases altas serán privados de sus posiciones oficiales, se les quitarán todos sus privilegios. A los cristianos de la corte imperial se convertirán en esclavos si no renuncian a su fe. Todo ciudadano romano que sea cristiano perderá su ciudadanía romana. Todos los templos cristianos deben ser destruidos y quemados todos sus escritos, que no quede nada del cristianismo. Amén. El segundo punto decía, todos los miembros del clero cristiano, los obispos, los pastores, los diáconos y todos los funcionarios de las iglesias serán encarcelados, todos, y esto está hablando de todo el imperio. Luego dice, todos los dirigentes que estén encarcelados serán obligados a ofrecer sacrificio a los dioses y al emperador, o en contrario serán mutilados y tendrán torturas interminables. El punto 4 decía, todo cristiano, sin excepción, deberá sacrificar a los dioses bajo pena de ser encarcelado o de sufrir castigo mayores. Amén. De este decreto, el resultado de este decreto, escribe Eusebio, el primer historiador de la iglesia, y dice, en cada ciudad muchos fueron encarcelados, en todas partes las prisiones que fueron construidas para los homicidas, para los profanadores de tumbas, estaban ahora atestadas de obispos, de presbíteros, de diáconos, de lectores y de exorcistas, de modo que ya no cabían en ella los verdaderos delincuentes. Amén. Para que la cantidad fue tremendísima, se tuvieron que improvisar nuevos lugares de prisión, como fue la isla de Patmos, a donde fue a parar, como semejante a la isla de Patmos, se fueron en lugares particulares, fueron creando en islas, nuevas prisiones, porque no cabían ya de tantos que habían tomados prisioneros. Y realmente la parte más severa de esto fue en la parte
en la parte oriental del imperio. Amén. Y esto se debió a que en la parte occidental, o sea, lo que sucedía en Roma, en lo que es Italia, lo que es España, lo que es Francia, lo que es Portugal, todo eso estaba gobernada por un personaje que era Constancio. Amén. Constancio es el padre de Constantino. Y ellos no practicaban mucho, no creían mucho que la persecución, porque tenían delante de sus ojos prácticamente 280 años de persecución, ¿no? Y no tenían, el resultado que veían es que era periódico, que el cristianismo iba creciendo, entonces consideraban que no había dado el resultado que se esperaba, de tal manera que hay dos posiciones en la parte occidental. Constancio y Constantino son favorables de alguna manera, son más tolerantes para con el cristianismo, y en la parte oriental Galerio, influenciado por su madre, ¿verdad?, y Diocleciano, con lo que le ha sucedido en su familia, son severos en esas partes donde ellos tenían influencia. Amén. 8 años después, o sea, en el 311, enferma a Galerio muy gravemente, y veía que la iglesia seguía creciendo. A pesar de las persecuciones, las gentes se escondían en las catacumbas, se escondían, inclusive hay una ciudad muy famosa que se llama Capadocia, en donde la gente vivía debajo de la tierra. Todos vivían debajo de la tierra, vivían más de 100,000 gentes debajo de la tierra. Mi hermano, era una ciudad debajo de la tierra. Y como en esa había muchas cuevas, muchos lugares donde la gente había hecho su forma de vida, huyendo de la persecución, pero no negando su fe. Amén. La palabra dice que así va a ser al final de los tiempos. Si tú recuerdas Mateo 24, mi hermano, le dice: cuando veáis que está la abominación desoladora, huid fuera de Jerusalén, huid a los montes. Amén. Es algo semejante a lo que ya vivieron el cristianismo en sus primeros tiempos. Después de que enferma a Galerio, se arrepiente de todo esto, hace su confesión pública y ordena que se ponga fin a la persecución. El primero que hace un edicto de tolerancia es precisamente Galerio, en la parte oriental del imperio, y él redacta un documento donde no solamente permite que se practique esa fe, sino que dice una porción muy hermosa que dice: tienen el deber de rogar a su Dios por nuestro bien y por el del Estado y de ellos mismos, a fin de que en todo sentido el Estado sea preservado en su salud y ellos puedan vivir libres de toda preocupación en sus propios hogares. El mismo edicto de tolerancia, mi hermano, declara que deben los cristianos orar por la salud, amén, de Galerio, y obviamente por la suya propia. Y lo más curioso de este decreto es que 5 días después de que fue publicado, muere Galerio, el que incitó a la persecución. Lo sucede Daza, ¿verdad?, que también era pagano, idólatra, y trató de activar la persecución. Pero esta tardó solamente 6 meses, porque se vino la guerra civil. Amén. Se vino quién era el que iba a suceder realmente en el imperio, ya que Diocleciano también muere en este periodo de tiempo, ¿verdad? Voy a leerles la última porción del decreto. Dice: con el fin de remover toda duda, promulgamos este decreto para que sea manifiesto a todos los que quieran profesar esta secta
y culto del cristianismo tienen libertad de hacerlo, es decir, de abrazar y de practicar esta religión. También se les permite construir casas del Señor, y si se les han confiscado casas, tierras o pertenencias, que les sean devueltas. Todavía a estas fechas se considera al cristianismo como una secta, ¿verdad? Bien, ya está todo previsto para que pueda aparecer Constantino. Constantino es un hombre muy controvertido. Para algunos es un personaje que permitió la libertad de culto. Para otros es el creador de la Iglesia Católica Apostólica. Para otros es un instrumento del enemigo, de Satanás, mi hermano, que engaña y logra hacer una mezcla de paganismo con cristianismo. De tal manera que depende de la forma como leamos, del punto de vista que veamos lo que él hizo, y vamos a verlo abundantemente, mis hermanos, porque él es clave en la historia de ese tiempo y de lo que hasta ahora en estas fechas está aconteciendo. Amén. El nombre completo de Constantino es Flavio Valerio. Ese es el nombre. Él nace en Serbia en el año 288. El padre de él es Constancio, de quien acabamos de hablar hace un poco, que era el que gobernaba la parte oriental del imperio, y es hijo de Helena. Helena, desde sus primeros tiempos en que se casa con su esposo, se convierte al cristianismo. Y esta conversión al cristianismo obligó a Constancio a desecharla como esposa. La apartó de sí, y por lo tanto Constantino, o Flavio Valerio, estuvo separado de su madre mucho tiempo. Constancio, en el año 293, ya casi terminando el siglo III, lo convierten en César de Occidente, y 10 años después lo nombran el Augusto de Occidente. Amén. En el año 3 años después enferma gravemente, y entonces Constantino va a ver a su padre, y el ejército, que era el que nombraba en ese tiempo ya a los gobernantes, lo nombra sucesor de su padre. Y de esta manera Constantino se convierte en el Augusto oriental por parte de los ejércitos que estaban en esa zona. Amén. Sin embargo, hay otros que aspiran también a esa posición, y empezará la guerra civil del Imperio Romano. Posteriormente Constantino se casará con Fausta, amén, que era la hija de Maximiano, un emperador, y ahí van apareciendo nombres que en la historia están registrados que fueron importantes su participación, no como personas, sino por lo que jugaron como el papel para el cristianismo. El Magencio era hijo de Maximiano. Maximiano era suegro de Constantino. Y entonces de esta manera este Magencio reclama el poder que tenía ya Constantino, que le había dado el ejército, y junto con su padre tratan de matar en una celada a Constantino. Se descubrió el complot
Y entonces Maximino, que había sido emperador pero que ya había dejado el cargo, se suicida al estilo romano, y de esta manera se crearía una separación definitiva entre Constantino y su esposa Fausta, que era la hija de Maximiano. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque todo esto va a ir marcando, si te voy a resumir un poco, su padre, Constancio, se casa con su madre Helena. Helena se convierte al cristianismo en los primeros años de matrimonio. Constancio desecha a la madre de Constantino. Luego Constantino se casa con Fausta, y el padre de ella tratan de matar a Constantino para que su hermano Magencio se haga él con el poder de la zona occidental. Es una mezcla de situaciones en la familia que marcarán después la vida y el comportamiento de Constantino. Amén. Entonces, como Magencio reclama, se tienen que enfrentar los dos ejércitos. Magencio estaba establecido en Roma y ahí armó un ejército muy numeroso. Sin embargo, el que estaba a cargo de Constantino era un ejército verdaderamente guerrero. Los que estaban en Roma, mi hermano, servían como para cuidar el orden de la ciudad. Pero los que estaban fuera, las tropas de fuera, eran tropas que guerreaban contra los grupos de bárbaros, contra todos los que pretendían de alguna manera tomar territorio del imperio. Entonces eran soldados verdaderamente formados. Y aquí viene la parte interesante. Magencio sale a luchar contra Constantino. Y aquí aparece la tradición, mi hermana, mis hermanos, en el que Constantino escribiría después que tuvo una visión en el que se le apareció un crispón, que es un crispón, es una especie de estandarte, y que en ese crispón había una leyenda que decía, con este signo vencerás. Y es un signo, ¿verdad?, que son dos letras romanas, y él, al recibir esta visión, manda a poner este signo en todos los escudos de sus soldados, confiando de que vencerían en la batalla. Ellos eran menores en número, bastante menores en número, y el 28 de octubre del año 312 se enfrentaron en una batalla en un puente que estaba a las afueras de Roma, la batalla del puente Milvio, y ahí Constantino venció a Magencio, quien muere en la batalla, y de esta manera Constantino queda como el único emperador de toda Roma occidental. Amén. En la Roma oriental, recuerda usted que lo dividieron en dos partes. Entonces, en una queda solamente Constantino a cargo de toda ella, con la muerte de este Magencio, y en la otra Roma oriental queda Liciano como emperador, y se ponen de acuerdo Liciano y Constantino para gobernar toda Roma, o sea, no luchar entre ellos, y de tal manera que no hubo emperador en ese tiempo, sino que quedaron estos como los Augustos de los dos lugares. Se pusieron de acuerdo los dos y así firmaron juntos Constantino y Liciano el famoso Edicto de Tolerancia de Milán. Amén. El Edicto de Tolerancia de Milán, mi hermano, es donde se considera que a partir de esa fecha
tanto en la Roma oriental como en la Roma occidental, se le permite a los cristianos la plena y libre facultad de practicar su religión. Dicen, nuestra primera atención es el respeto a la divinidad, a fin de conceder tanto a los cristianos como a todos los demás la facultad de seguir libremente la religión que cada cual quiera, de tal modo que toda clase de divinidad que habite la morada celeste nos sea propicia a nosotros y a todos los que están bajo nuestra autoridad. Amén. Así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad, a cuya religión rendimos este libre homenaje, nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. ¿Qué está diciendo el edicto de tolerancia de Milán, mi hermano? Que cualquiera puede tener la religión que quiera, que desee, que practique, que no va a ser permitida, no solamente como muchos dicen, es que ahí se permitió la religión cristiana, no, ahí se permitieron cualquier religión, en la cual obviamente queda señalada con un nombre muy particular, los cristianos, porque eran los que habían sido perseguidos durante 200, mi hermano, la primera persecución fue alrededor del año 60-65, y ahorita estamos en el 314, casi 15 aproximadamente. Entonces usted hace una suma muy sencilla, y usted va a ver que 250 años fueron perseguidos los cristianos, 250 años. Amén. Y ahora se está dándoles la oportunidad de que ellos puedan practicar su religión. Por lo tanto, salen de las cuevas, salen de las catacumbas, salen de todos los lugares donde habían estado ocultos para regresar a las ciudades con sus familiares. Y obviamente es un momento de gozo. Hasta este momento es un momento de gozo, mi hermano. Amén. De tal manera que Eusebio escribe, dice, los hombres que ahora habían perdido todo temor de sus antiguos opresores. La luz brillaba por doquier, y aquellos que antes no se atrevían a levantar la mirada, ahora se saludaban con rostros sonrientes, con ojos chispeantes. Cantaban y bailaban, lo mismo en el campo que en la ciudad, dando honor primero a Dios, nuestro soberano Señor, como se les había enseñado. Las viejas penas se olvidaban y toda falta de religión quedó en el olvido. Las cosas buenas del presente se gozaban y las por venir se esperaban con ansias. Está narrando de alguna manera Eusebio la vida que empieza a tener todos los cristianos con este edicto, y de esta manera pues, mi hermano, ya podían practicar su religión. Muchos dicen, ahí se convirtió Constantino. Sin embargo, sus hechos, como lo vamos a leer, distan mucho de la interpretación demasiado favorable a su persona, porque después de que él gana la victoria contra Magencio, mandó a construir, que era muy común también cuando se lograba un triunfo muy particular de un emperador, mandó erigir un arco triunfal al cual le llamaron el Arco de Constantino, y fue decorado con imágenes de la victoria, de trofeos y de sacrificios a los dioses, al dios Apolo, a la diosa Diana, a Hércules, amén. Y cosa curiosa, no aparece en ninguna parte de este arco el famoso crispón que él dice haber visto en el cielo.
Cuando supuestamente este símbolo le había dado la victoria, él no lo registra en este arco de Constantino. Será después que él escriba esta visión, por eso hay mucha duda en cuanto a que la visión realmente haya sido verdadera. Amén. Constantino sabía, y sabía de primera mano, que el Dios de los cristianos era muy poderoso. Y entonces él consideró, porque los romanos, mi hermano, no se oponían a ningún Dios. Ellos no querían ganarse el enojo de ningún Dios, y entonces él esperaba también que este Dios de los cristianos lo apoyara y le favoreciera a sus propósitos. De esta manera trató de empezar a granjearse la buena fe de los cristianos para que oraran por él, para que bendijeran su gobierno, y empezó a proclamar leyes a favor de los cristianos. Inclusive empezó a construirles iglesias, más bien templos que iglesias, ¿verdad? Y empezó a construirles templos. Amén. No le interesaba congraciarse con los cristianos, lo que él deseaba era el favor del Dios de los cristianos. Amén. Bien, su relación con Jesucristo fue muy lejana, muy retirada. No era realmente, podríamos decir, un practicante de ninguno de sino los ritos al Dios de los cristianos, ¿verdad? Él sabía que los cristianos no tenían imágenes, que los cristianos no adoraban ídolos, entonces él quemaba incienso a ese Dios de los cristianos. Amén. Ahora bien, el conocedor de la fe cristiana, en la que Jesucristo demandaba que todos se sometieran a su señorío y que consecuentemente no permitía compartir su gloria con nadie, él tenía y había heredado la devoción que su padre le inculcó al sol invicto o al Apolos griego. Ese era lo que él practicaba. Y por esta razón vamos a ver cómo lo que va sucediendo con Constantino va certificando que él siguió practicando esta adoración en secreto, y ya no, a veces no tan en secreto. Entonces él trató de unir su adoración al sol invicto con la adoración a Jesucristo. Fue maquinando uniendo fechas, uniendo ceremonias, uniendo, mi hermano, símbolos, de tal manera que el sol invicto que él adoraba, de alguna manera se fuera entremezclando con el cristianismo, de tal manera que lo consideran compatibles, y de esta manera él pudiera practicar la religión y la fe que él realmente tenía. Constantino aceptó el título de sumo sacerdote, o sea, el Pontífices Maximus, que usted, mi hermano, ya escuchó en la otra ocasión, ¿verdad?, de lo que se llamaba el trono de Satanás y lo que era el sumo pontífice para con la relación de los dioses y los hombres. Constantino se adjudicó el título de sumo sacerdote y por lo tanto él era el puente entre los dioses y los hombres. Y esto le permitía consultar el oráculo de Apolo, hacer ceremonias al sol invictus, como también le permitía, mi hermano, quemar incienso al Dios de los cristianos. De tal manera que él está practicando un paganismo muy particular, ¿verdad?
él de esta manera empieza a sí mismo a crear una religión sincrética. Una religión sincrética es la que agarra un pedazo de una, agarra una porción del otro, agarra también símbolos de la otra, lo junta todo y hace una nueva religión. En su vida personal, Constantino está haciendo eso y posteriormente lo hará con todo el cristianismo, ¿verdad? Otro de los efectos que hace Constantino es que construye la ciudad de Constantinopla en la porción oriental del imperio. Cuando vemos la narración de cómo se construye Constantinopla, inclusive la maravillosa construcción del templo de Santa Sofía Venecia es una copia de lo que hay en Constantinopla. Sofía era la diosa de la sabiduría y le construye una catedral verdaderamente monumental. Empieza él a llenar de imágenes de los dioses la ciudad de Constantinopla. Se lleva de Grecia, se lleva de Roma, en fin, en todas esas actitudes se veía que el emperador no tenía la intención de suprimir el culto pagano, ya que pues el pueblo romano también, aunque los cristianos eran muchos, la mayoría todavía eran paganos que adoraban dioses. Entonces el emperador quiso satisfacer esa inclinación del pueblo al paganismo. O sea, no hay tal de que él se convirtió al cristianismo y que todo el mundo se volvió. Eso sería mucho después, mi hermano. Él está ahorita poniendo las bases para que el Imperio Romano vaya aceptando el cristianismo. Amén. El cristianismo era abundante en las ciudades donde se concentraba el mayor número de los predicadores y el mayor número de los obispos, ¿verdad?, de los presbíteros. El campo todavía no había sido penetrado de una manera tan abundante, de tal manera que toda la gente de los pueblos eran paganos, como actualmente todavía hay, mi hermano, en pueblos lejanos donde no se puede llevar el cristianismo, siguen siendo paganos. De la misma manera sucedía en el Imperio Romano. Amén. En el mismo ejército todavía había muchísimos que seguían la religión persa del dios Mitra. Existía todavía la Academia de Atenas. Existía, mi hermano, los edificios en Alejandría que eran grandes centros de estudios y de veneración a dioses paganos. Y todo esto, pues, estaba todavía intacto. Entonces, ¿en qué fue lo que participó Constantino para que lo tengan en tan alta estima? Bien, pues lo primero empezó con el decreto de tolerancia que firmó junto con Leancio. Esto permitió que ya los cristianos pudieran practicar su fe sin ser perseguidos. Esto hizo que a la vez el cristianismo volviera a empezar a crecer. Amén. Sin embargo, Constantino era el emperador romano. Amén. Y el emperador en Roma, mi hermano, ejercía todo el poder, toda la autoridad.
Por eso el Señor le dice, dadle al César lo que es del César y dadle a Dios lo que es de Dios. Porque en la tierra el César tenía un poder único. Su palabra, él era el que juzgaba las cosas, él perdonaba, él castigaba, él decretaba leyes, en fin. Todas las cosas eran de alguna manera autorizadas, protegidas o perseguidas por él. ¿Verdad? Bien. Antes de que llegara el emperador Constantino, nuevamente fuera el único emperador de todo el imperio, la iglesia trataba sus asuntos eclesiásticamente, ¿conforme a qué? Conforme a lo que el Evangelio había enseñado, a la práctica que se tenía dentro de los cristianos. Todos los asuntos de doctrina eran resueltos entre ellos. La disciplina que se imponía a alguien que de alguna manera violentaba el código moral de los cristianos, pues entre los mismos cristianos aplicaban esa disciplina, obviamente con misericordia y justicia. Amén. El culto que ellos practicaban no se los imponía a nadie, era resultado de la forma como se había venido haciendo todo el tiempo. La iglesia se gobernaba por sí misma, sin interferencia ajena. O sea que a pesar de que era perseguida, era totalmente independiente. Cuando Constantino tomó el poder, mis hermanos, el poder total, los mismos, si recuerdan ustedes del arrianismo, y aquí es donde entra esta porción, el arrianismo que decía que Jesús no era Dios encarnado, sino que era un hombre extraordinario, creía arreo en la Trinidad a su manera, pero había llegado, lo que tenían los arrianos eran que eran unos extraordinarios evangelistas, y estos empezaron a evangelizar a los grupos bárbaros, a las personas de los campos, las personas alejadas de las ciudades, de tal manera que lograron, ¿verdad?, tener un movimiento muy fuerte, paralelo a la iglesia ortodoxa. Y ambos grupos le pidieron a Constantino que él convocara a todos los obispos del imperio para que se tratara ese tema, y de tal manera que el cristianismo no se siguiera dividiendo, sino que todos aceptaran un solo credo. Acuérdate que ya existía el credo apostólico, ¿verdad? Y están tratando de que Arriano entre al credo apostólico, ya que él tenía una interpretación muy particular de la Trinidad, ¿verdad? Bien. Había también, ese era un punto, y había otro, mi hermano, que se llama la controversia donatista, que también llevó a una gran lucha interna al cristianismo, y esta se relacionó a lo siguiente. Son dos cosas que se juntaron y quiero hablarte de esta. En el año 311, en Cartago, que era una ciudad muy importante, Cartago era tan grande casi como la misma Roma, había el obispo Cecilio, cuando lo ordenaron, participó en ese tiempo, y como ahora también lo ha copiado la Iglesia Católica, un obispo era ordenado con la presencia de todos los obispos de la región, en la cual daban su anuencia y aceptaban al nuevo obispo como una persona que era ordenada correctamente.
Ahí participó en esa ceremonia de ordenación, participó un obispo, Félix, y este obispo Félix, cuando fueron las persecuciones, él, para librarse de la muerte, había entregado los libros sagrados para ser quemados. Por lo tanto, se le consideró a él como un apóstata apartado de la iglesia. Sin embargo, cuando terminó la persecución, como ya está el edicto de tolerancia, él vuelve, regresa a su lugar, toma la posición que tenía y participa en esta ordenación. Entonces, como él era un apóstata que participó en la ordenación de Cecilio, declararon que Cecilio, su ordenamiento no tenía valor legítimo, ¿verdad? Y por lo tanto, otro grupo de obispos nombró a otro, cuyo nombre era Mariorino, y esto hizo que en Cartago hubieran 2 obispos ordenados. Amén. Cartago era muy importante, no era una ciudad cualquiera, era prácticamente las ciudades que concentraban el mayor número, era Roma, Cartago, Alejandría y Antioquía. De tal manera que Cartago, aquí, el obispo de Cartago, mi hermano, era una posición muy peleada. Y esto hizo que toda la iglesia de África del Norte, de quien dependía de Cartago, empezaron a pelearse entre sí y se excomulgaron mutuamente. Aquí es donde empiezan los primeros registros por escrito de una lucha interna, las excomuniones de los grupos, ¿verdad?, por una posición. Ya eran importantes las posiciones, ya se peleaban las posiciones. Y ahora que ya es tolerado el cristianismo, pues con mayor razón, ¿verdad? De tal manera que en ese año 313, en la ciudad de Arles, se reunieron por primera vez los obispos del imperio bajo la dirección y arbitraje de ¿quién creen ustedes? De Constantino. Constantino vio la gran oportunidad de que él se convirtiera en el árbitro de todos los obispos cristianos y aceptó y convocó. Él convocó, mi hermano, al concilio de Arles. Amén. Y no solamente lo convocó, sino que además presidió ese concilio. No lo presidió ningún papa, porque no existía papa en ese tiempo. Lo presidió directamente Constantino, el mismo que convocó a todos los obispos. Amén. La gente, como había recibido de Constantino el decreto de tolerancia, pues lo tenían como un hombre muy equilibrado, favorable a las tareas de la iglesia, y de esta manera, amados, empieza a influir el emperador romano en la iglesia. Y empezaron a crearse 2 vicios desde el primer concilio. El primero, Constantino vio quién era el que más convenía. Y de esta manera, Constantino le dio todo el apoyo financiero y de logística para que Félix, el obispo Félix, que a quien él le interesaba que quedara como obispo de Cartago, llevara a sus simpatizantes. Amén. De esta manera ya metió la mano con dinero, con recursos, inclinó la balanza a favor de uno. Amén.
Y así, él simpatizaba con Cecilio, dije Félix, perdón, me equivoqué. Él simpatizaba con Cecilio y le interesaba que Cecilio quedara. De esta manera, pues, en el concilio de Arles se reunieron todas las gentes y luego, sobre todo, mis amados, bajo un sistema muy particular. Él los convocó y los reunió en un palacio imperial. Amén. Ese palacio, todos los que entraban, él sostenía, él les dio alimento, les dio lugar, habitaciones, pero rodeó todo el palacio con el ejército, de tal manera que nadie podía entrar ni nadie podía salir. Amén. Al poner él a Cecilio prácticamente, porque tenían la mayoría de los obispos, no acabó el cisma, porque la gente que apoyaba a Mariorino no aceptó, se retiró de nuevo a Cartago y siguieron ellos con su inconformidad. Tuvo que intervenir Constantino en el año 316, en el 314, mi hermano, fue el concilio. Sin embargo, no siguieron funcionando los dos obispos. Tuvo que, en el año 316, Constantino tuvo que intervenir con la fuerza militar, amén, desterrando a todos los obispos que se opusieron a la designación de Cecilio. Y entre todos esos obispos que apoyaban a Mariorino, estaba uno llamado Donato. Mariorino dijo: yo me retiro, si no hay manera de ejercer libremente, ya el emperador ya tomó cartas en el asunto, ya envió militares, yo me retiro. Amén. Pero Donato no estuvo de acuerdo en que el emperador fuera el que metiera las manos para designar al obispo de Cartago. Amén. Y entonces él creó un movimiento de oposición. Cuando Constantino vio que aún con todo lo que él había hecho, se continuaba, porque ahora Donato era el que había sido nombrado obispo de Cartago, él se apartó. Ya había hecho todo lo que podía hacer y como no quería perjudicar la intención que él tenía, dejó este asunto ya en paz y obviamente continuaron los dos obispos hasta que murió uno de ellos y el otro quedó vivo. Pero este movimiento donatista de Donato creó un problema muy serio en todo el África del Norte. Estoy, mi hermano, ya siendo un poco abundante en la historia para que veas tú cómo vino la descomposición de la iglesia y por qué se descompuso la iglesia y por qué actualmente funciona el unirse la iglesia al poder del Estado, siempre termina perdiendo la iglesia. Amén. En el año 340 apareció un grupo de personas que se llamaban los circunciliones. Estos eran gente de una extrema práctica de su fe, obviamente estamos hablando de la fe cristiana, ¿verdad? Y estos eran tan apegados, eran un fanatismo ya prácticamente, mi hermano, que ellos vivían alrededor de las capillas, alrededor de las iglesias, ahí hacían sus lugares de vida, querían estar cerca de donde estaba, donde se practicaban las reuniones cristianas, o alrededor de los almacenes donde se guardaban, podríamos decir, las ofrendas que se llevaban a la iglesia.
la mayoría de todos ellos eran campesinos que apoyaban a Donato, pero de una manera verdaderamente tan fuerte, tan violenta. Ellos hacían uso, como el emperador había hecho uso de la milicia, ellos se ordenaron y también se volvieron muy violentos, armados con garrotes, armados con arados, con porciones de labranza, con accesorios de labranza, pero ellos ya no iban a permitir que se les volviera a imponer. Y de esta manera se empezaron a organizar y fueron creciendo, mi hermano, de tal manera que prácticamente se convirtieron en ejércitos. Ellos se encargaron, ya por motus propio de ellos, cuidar todas las tumbas de los mártires para que nadie las fuera a profanar, porque era muy común en ese tiempo, mi hermano, el robo de los cadáveres. Se pusieron la meta ellos de cuidar todos los templos para que no entrara ninguno que no fuera de seguidor de Donato. Se encargaron de cuidar todos los almacenes donde se guardaban las ofrendas. Y de esta manera se convirtieron en un grupo muy fuerte, muy influyente, porque todo lo resolvían por la fuerza. Amén. Ellos, si alguno de ellos era herido, si alguno de ellos era lastimado, lo consideraban como un martirio. Se comparaban con los mártires. Como ya no había persecución romana, ya no había muerte en los circos romanos, ellos empezaron a considerar que cualquier daño que sufrieran lo estaban haciendo por martirio para el Señor Jesucristo. Amén. ¿Eran sinceros? Sí. ¿Tenían una fe muy radical en ese sentido? Sí. ¿Su fanatismo era muy grande? Sí, ¿verdad? Pero no olvidemos que está empezando a vivirse un cristianismo en libertad. Por lo tanto, se desbordaron las pasiones, se desbordaron, mis hermanos, los sentimientos. Entonces, estos circunciliones, ¿verdad?, se fueron convirtiendo en una plaga muy tremenda, porque después trataron que todos los que no seguían a Donato se convirtieran por la fuerza. Y entonces empezaron a perseguir a la gente, empezaron a saquear a los ricos que eran paganos, empezaron a quemar las cosechas de los que pertenecían a otro grupo, de tal manera que Roma tuvo que enviar a su ejército para perseguirlos, para tratar de disuadirlos si era posible, o en su defecto, pues exterminarlos, ¿verdad? Lucharon varios años con ellos y no pudieron exterminarlos. Después, cuando llegarían los vándalos, que eran unos bárbaros, se sumarían a ellos, ¿verdad? Esto fue lo que creó un cisma. El resultado fue, mi hermano, la oposición de gente que no quería la intervención del emperador en los asuntos del cristianismo, que siempre habían resuelto ellos de una manera muy prudente, pero cometieron el error de irse a poner bajo el dominio del emperador. Amén. Estamos viendo ya los resultados, y lo más triste, que queda el registro en la historia en que es la primera persecución de cristianos contra cristianos. Esta situación de Cecilio y Donato, mi hermano, queda ya la herida, la marca, en la que cristianos que
protegían a un obispo pelean contra cristianos que protegían a otro obispo. Y tristemente podemos decir que están cambiando las cosas. Ya no era el imperio el que perseguía a la iglesia. Ahora empieza a ser los propios cristianos los que empiezan a resolver sus cosas a través de la fuerza, y cristianos empiezan a perseguir a cristianos. Y de esta manera, mi hermano, en esas luchas internas empieza a crecer un pensamiento perverso en que lo mejor es aliarse al Estado para que la milicia del Estado luche por nosotros y podamos quedar constituidos nosotros como los que tenemos la influencia espiritual sobre un lugar. Y de esta manera los obispos empiezan a manejar una política religiosa que los va acercando y a hacerlos más dependientes del emperador romano. Amén. Hasta principios del siglo IV, cuando la persecución de Diocleciano, la iglesia está en su fe. La iglesia es perseguida, mi hermano. La iglesia no se aparta, la iglesia no niega a Jesucristo. La iglesia se ayuda, la iglesia se apoya, se protege. Amén. Y sin embargo estamos viendo que después del edicto de tolerancia, en la que se consideraba de que todo había sido para bendición, empiezan a cambiar las cosas. El panorama empieza a voltearse de tal manera que podemos decir que no fue ninguna bendición este edicto. Muchos lo ven con ojos de beneplácito y hasta le escribieron libros. Amén. Sin embargo, ahora la iglesia, mi hermano, si bien podía hacer sus servicios de adoración, podía practicar su fe, podía reunirse de una manera muy cómoda, podríamos decir, empieza a entregarles templos Constantino, empieza a construirles templos, y vamos a ver después lo que también sucedió. Ahora vemos que se está llegando a la subordinación. Era independiente del imperio, aunque era perseguida. Ahora dejó de ser perseguida y se está subordinando al imperio. No podemos decir, mi hermano, que sea mejor que la iglesia esté subordinada a cualquier gobierno secular, a que sea una iglesia libre que solamente tenga como su Señor a nuestro Señor Jesucristo. Constantino empieza a ganarse pues la adhesión de los obispos, y en Roma el obispo Silvestre recibe un regalo que es el palacio imperial que tenía Diocleciano. Se lo regala Constantino al obispo Silvestre. Y este palacio es el que se conocería después como la famosa Basílica de San Juan de Letrán. ¿Qué cosa es la Basílica de San Juan de Letrán? Fue la primer sede del Papa Romano. Inclusive el obispo de Roma actualmente él oficia como obispo de Roma en esta Basílica de San Juan de Letrán. Ahí tiene también el obispo de Roma, tiene habitaciones, tiene casa, tiene todo, y cuando el Papa oficia como tal, entonces lo hace en la Basílica de San Pedro. ¿Estamos entendiendo? Constantino empieza a agenciarse la voluntad. En este mismo año empieza inmediatamente Constantino a dar leyes. Se le da inmunidad a todo el clero.
Se les libera de impuestos y de cualquier servicio obligatorio al imperio. Y se decreta una ley que sería motivo posterior de avaricia y codicia, mi hermano, cuando se le otorgó la facultad de recibir propiedades y riquezas en herencia. Esto sería, mi hermano, motivo de unas situaciones muy lamentables en la vida de los obispos de las ciudades. Los está pervirtiendo, les está entregando ¿qué? Prosperidad material. ¿De qué manera pervirtió Constantino a la iglesia entregándole bienestar material, entregándole riquezas, entregándole posiciones de honor? Amén. Eso es lo que ahora está haciendo Satanás, mis hermanos, con la iglesia de la prosperidad. Hablando de las cosas materiales más que de las espirituales, porque está demostrado, mis amados, desde el principio de los tiempos, cuando los hombres llegaron a tener suficiencia y abundancia, se dedicaron a las pasiones de la carne, se dedicaron a la búsqueda del poder de los hombres sobre los hombres, y se dedicaron, mi hermano, a relajar los códigos morales de conducta. Y esto es lo que está haciendo Constantino. Está dándoles a probar, mi hermano, no solo la libertad de caminar, sino ahora de que vivan en palacios, de que tengan abundancia de bienes. Por lo tanto, así como en Cartago, Cecilio y Donato tuvieron una confrontación, sería después en muchos lugares que se repetiría esta circunstancia, en la que sería ya una lucha de poderes episcopales para ocupar las sedes de los obispos. En el año 318 se excluyó a los cristianos de las cortes civiles romanas. ¿Qué quiere decir esto? Que los obispos podían resolver asuntos judiciales entre cristianos. Este es el antecedente más lejano de lo que después sería, mi hermano, el código en la que solamente el Vaticano puede juzgar a los curas, que solamente él puede juzgar a todos los que pertenezcan al clero. Este es el antecedente más remoto de esa forma de pensar, ¿verdad? En el año 333, amén, ya se decreta otro en el que se le da validez plena y total a la opinión o a la confesión de cualquier obispo sobre cualquier asunto. Amén. De tal manera que si había alguna dificultad entre varios, ellos decían, no, este me dijo y este tiene la razón, y con eso era válido para que los tribunales le dieran el resultado favorable a la persona que ellos de alguna manera estaban avalando, ¿verdad? Se facultó a la iglesia también para ayudar a los pobres, a los extranjeros, a las viudas, a los esclavos, a los huérfanos, dándole facultad a la iglesia para que fueran recogidos por ellas todos los huérfanos, amén. Y en el momento en que la iglesia recogía a los huérfanos, pasaban a propiedad de la iglesia, amén. Y de esta manera se fue llenando de mano de obra la iglesia. Ahora tenía sus propios esclavos con otro nombre, y de esta manera vemos cómo va cambiando totalmente, se va distorsionando, va poniendo orfanatos, va teniendo lugares de ayuda. Claro, todavía no está esta iglesia tan desordenada, tan pervertida, tan desviada, de tal manera que muchos obispos eran todavía verdaderos cristianos. Muchos obispos hicieron en esos tiempos obras muy extraordinarias de beneficio y bendición, pero
los de Roma, el de Cartago, el de Alejandría, el de Antioquía, el de Constantinopla, mi hermano, ya lo veían como una posición política, porque ellos se codeaban con toda la nobleza de esas ciudades. La iglesia, por disposición y por acuerdo con el emperador, abolió el sacrificio, o sea, de considerarlo un Dios viviente. Constantino, aceptó que ya no se hicieran sacrificios a su persona, pero sí siguió siendo el pontífice máximo. Amén. De tal manera que él, referente a cualquier problema religioso de cualquier religión, él tenía la voz que resolvía las cosas. Amén. ¿Qué quiere decir? Yo soy el que mando. En asuntos de religión, yo soy el que mando. Ya no me van a adorar como Dios, pero sigo siendo el pontífice máximo, el que tiene la relación con los dioses. Entonces yo tengo la opinión última y definitiva sobre cualquier asunto de religión en todo el imperio. Amén. Y por esta condición de pontífice máximo, ¿verdad?, los jerarcas de la iglesia, los obispos particularmente, le dispensaban a Constantino un trato ceremonial y muy especial, ¿verdad? Estamos viendo esta mezcla, mi hermano, que antes no era necesario en la que estuviera la iglesia, pero ahora ya está siendo atraída al mundo. Ya está siendo atraído a donde se manejan riquezas, donde se manejan posesiones, ya está siendo atraído a las áreas de la política, ¿verdad? Ya está siendo pervertida, porque todo eso es del mundo, mi hermano. Constantino era un hombre extraordinariamente hábil, un estratega militar de primera y además dotado de una agudeza política fuera de lo común, ¿verdad? Y entendió, después de que lo llevaron al concilio de Arles, que él podía, por un lado, ser el emperador de los ciudadanos romanos, pero también podía ser el pontífice máximo de todo el imperio. Y empezó, mi hermano, a fraguarse una idea que llevaría a cabo después. Y era la de poner a todo el imperio bajo una sola religión y que esa religión estuviera a su servicio. Amén. Y el primer intento que hace, mis amados, para entonces los judíos eran muy mal vistos por su constante actitud de rebelión a los romanos. Con los cristianos ha habido muchos enfrentamientos porque los judíos se dedican a luchar contra el cristianismo, que la consideraban una secta herética judía, ¿verdad? Y ellos sentían como obligación suya acabar con el cristianismo. Y entonces da su primer golpe espectacular en camino a la religión única, Constantino. ¿Qué hizo? Hizo un edicto en la que señaló al domingo como día de reposo. En ese tiempo, mi hermano, los únicos que tenían un día de reposo eran los judíos. Los judíos guardaban su Shabbat y no trabajaban totalmente ese día, y trabajaban los otros 6 días de la semana. Sin embargo, en el Imperio Romano se trabajaban los 7 días de la semana, no había descanso. Entonces, de alguna manera, para invalidar el Shabbat de los judíos, Constantino hizo un edicto señalando al domingo como día de descanso. Y de esa manera los judíos descansaban el sábado y los cristianos o cualquier otra religión. No te olvides que ahorita estamos en el edicto de tolerancia. Cualquier otra religión podía descansar
el domingo. Amén. Y te voy a leer una porción del edicto para que veamos cuál era la intención de Constantino. Y este es el origen, mi hermano, del domingo como día de descanso en todo el mundo. Dice que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol. Amén. Repito, que todos los jueces, que todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen en el venerable día del sol. Pero los labradores que atiendan con plena libertad su cultivo de los campos, ya que acontece a menudo que ningún otro día es tan adecuado para la siembra de granos o para plantar la viña. De aquí que no se debe dejar pasar el tiempo favorable concedido por el cielo. ¿Qué quiere decir? Que si ese día estaba lloviendo o era el tiempo que había que sembrar, se les concedía a los agricultores poder trabajar el venerable día del sol. Amén. Y esto, mi hermano, fue un edicto del 7 de marzo del 321 después de Cristo. Amén. Estamos viendo que entonces el libro de Daniel, mi hermano, habla de una cosa muy interesante. Dice, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos se han ido cambiando muchas veces. La ley aquí es cambiada. A la ley que se está refiriendo Daniel es la ley, obviamente, la ley mosaica, en la que se descansaba el sábado. Ahora Constantino cambia la ley y aplica una ley en la que dice que el descanso es el domingo. Esa es la razón por la cual promueve en todo el mundo la Iglesia Católica que el día de descanso sea el domingo, porque es el venerable día del sol. Amén. Ese fue su origen, mi hermano, y no puede modificarse la razón y motivo por el cual fue puesta, ¿verdad? Bien, bendito sea el Señor Jesucristo, mi hermano, de que usted y yo no guardamos un solo día, de que usted y yo guardamos toda la semana, que nosotros estamos en el reposo del Señor Jesús, que cualquier día le adoramos, oramos a su nombre, ¿verdad? Bendito aquellos, mis amados, que tienen toda la libertad de que cualquier día de la semana se pueden congregar, cualquier día de la semana pueden adorar a su Dios, cualquier día de la semana. Ya no estamos nosotros ni en el Shabbat judío, ni estamos en el venerable día del sol de los romanos, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Jesús, nuestro Señor. Y con esto, mi hermano, llegamos al concilio de Nicea. Este es el más famoso de todos los concilios. Primero porque fue el primer concilio ecuménico. ¿Qué quiere decir ecuménico? Que es que todo mundo llega a esa reunión. Fue el primer concilio universal, o sea, concilio católico. La palabra católico quiere decir universal, al cual convoca Constantino. Amén. La situación de Arriano, que no pudo ser tratado en el concilio de Arles, sigue creando mucho problema en el cristianismo. Entonces, Constantino decide obrar para que no se siga siendo la separación, porque a él le interesa un solo cristianismo unido. Hasta este momento hay cristianismo, mi hermano, todavía. Ese es el nombre de todos los que profesaban la fe de Jesús. Esta lucha del credo trinitario tiene que resolverse. Y así el 20 de mayo del año 325, amén, en la ciudad de Nicea, que está en Asia Menor, se llevó a cabo este primer concilio.
y al cual asistieron 300 obispos de todo el Imperio Oriental. El obispo de Roma envió a 2 delegados, no fue él en forma personal, porque no se estaba haciendo en su territorio, sino que se hizo en Asia Menor. Él consideró que lo habían hecho menos y por lo tanto él también envió a solo 2 delegados. Y Ocio, obispo de España, es el que servía como asesor religioso del emperador Constantino. Todo esto está por escrito en la historia. Amén. Y en ese concilio se agruparon en 3 facciones diferentes. El primer grupo estaba encabezado por Eusebio, obispo de Nicomedia, el que escribe mi hermano la historia. Era el más pequeño de todos los grupos, y él apoyaba la posición de Arrio. El segundo grupo, dentro de este concilio, también era pequeño, y este lo encabezaba Alejandro, que era el obispo de Alejandría. De tal manera, Nicomedia y Alejandría, de alguna manera, están a favor de Arrio, ¿verdad? Pero eran los menos. Y un tercer grupo, que era el mayoritario, estaba encabezado por otro Eusebio. Este es el Eusebio de Cesarea, que es ya sabemos dónde queda Cesarea, mi hermano, que es en el norte de Israel, ¿verdad? Que prácticamente colindaba con la parte de Asia Menor. Y este Eusebio de Cesarea era reconocido que era el hombre más instruido en los asuntos referentes a la fe, porque Antioquía, como les compartí en alguna ocasión, Antioquía había guardado una fe más fiel debido a la obra que Juan el apóstol había hecho en sus últimos tiempos. Y habían quedado muchos discípulos que se transmitieron una doctrina muy sana y eran los que tenían una gran opinión referente a asuntos doctrinales, ¿verdad? Intervinieron todos, se llegó a un acuerdo tratando de unir las formas de pensamiento de los 3 grupos, y la discusión más tremenda era referente al Logos, el Logos de Dios, amén. Y entonces el acuerdo al que llegaron fue que hay un Señor Jesucristo, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, y la palabra, mi hermano, consubstancial con el Padre, por quien todas las cosas fueron hechas. Según los escritos que los historiadores y los eruditos han leído, se discutió mucho tiempo y no se llegaba a un acuerdo. Y la palabra que resolvió por decreto del emperador Constantino para que se acabara la discusión fue la palabra consubstancial. Amén. Si bien es cierto que se hizo un acuerdo, no todos quedaron satisfechos, porque con la palabra consubstancial, que es cierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aparece en hebreo, el Señor Jesús, el Hijo dice que el que es de la misma sustancia, eso quiere decir consubstancial, ¿verdad? Sin embargo, si Él es de la misma sustancia, pues también es Dios. Amén. Y eso es lo que los arrianos no aceptaron. Esa palabra, ellos pedían que se cambiara, que se le diera otra interpretación, con lo cual el concilio ya no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Y ya declaró esta interpretación trinitaria y agregó algo más. Dice, este concilio condena a los que enseñen que en un tiempo Jesucristo no existía, o que antes de ser engendrado, Él no existía,
o que el Hijo fue creado, o que es mutable, o de una sustancia diferente a la del Padre. Cualquiera que enseñe esto o que diga esto será anatema. Con esto trataban de dejar afuera cualquier oposición a lo que se había convenido en el concilio. Arrio, que no lo dejaron entrar al concilio para defender su tesis, sin embargo estaba en la ciudad, él no firmó el acuerdo. Amén. Eusebio de Nicomedia firmó el acuerdo, pero no estuvo de acuerdo con el anatema que había salido del concilio. Por esta razón, el emperador Constantino los desterró a los dos, pensando que de esta manera iba a quedar resuelto el problema. Sin embargo, esta palabra en griego es homoousios, que quiere decir de igual naturaleza, de igual ser o de igual sustancia. Para muchísimos obispos no supieron lo que fue. Simplemente cedieron a la presión en la que el emperador, después de muchas discusiones y por la asesoría de Ocio, dijo: con esta palabra queda resuelto el asunto. A partir del concilio de Nicea, mi hermano, que se acordó también el canon, ¿verdad?, en la que se acordaron muchas cosas más, pero esta fue la más significativa. A partir de ese concilio, mi hermanos, quedó borrada la línea de quién gobernaba a la iglesia. Se quedó muy claro de que el emperador tenía toda la injerencia y todo el peso de su opinión para gobernar, para quitar, para poner, para presionar o para sobornar. Amén. El concilio de Nicea podemos decir que fue la muerte de la independencia espiritual del cristianismo. A partir de ese concilio sería el emperador el que convocaría a los futuros concilios. Sería el que presidiría él o a través de un representante suyo el concilio. Sería el que al final daría el visto bueno de lo que se acordaba en el concilio, y siempre lo realizaban, mi hermano, en lugares que eran propiedad del emperador y siempre rodeados del ejército para que todos los disidentes lo pensaran dos veces. Y todavía muchos dicen que Constantino fue una bendición para el cristianismo. Otras acciones de Constantino fueron en el año 324, un poquito un año antes del concilio de Nicea, mi hermano, Constantino acuñó monedas. Todos los césares lo hacían, y las monedas que él acuñó, ¿verdad?, tenían en una cara su perfil, el rostro. Era muy común que eso sucediera, y del otro lado tenía la imagen del dios Apolo con que él se representaba en la moneda. O sea, él seguía practicando el culto al dios Invicto, al dios Apolos. En el año 325 es el concilio de Nicea, donde él zanja el problema, resuelve el problema de la discusión, claro, por decreto, como ahora muchas cosas quieren resolver por decreto. La contienda trinitaria. En el año 326 mandó a destruir el templo dedicado a Asclepios o Esculapio, que era el dios griego de la medicina, en la ciudad de Argen, en Cilicia. Era el lugar más importante donde se adoraba a este dios, cuyo símbolo es ahora el que todavía la medicina utiliza
de las dos serpientes enrolladas con el caduceo en medio. Amén. Entonces, desde entonces, por eso les digo que todas las cosas que ahora tenemos tuvieron origen en ese tiempo. Reunión en el domingo, los dioses que quedaron, el dios Esculapio sigue siendo el dios de la medicina, Hipócrates también. Hasta hace poco quitaron el juramento hipocrático, mi hermano. Los mismos médicos no sabían que le juraban a un dios pagano. En ese mismo año 326 financió la construcción del Santo Sepulcro. Y a su madre Helena, cuando él se vuelve emperador, manda a llamar a su madre. Su madre se convierte en un enlace muy efectivo entre el cristianismo y el emperador, y la madre empieza a tener injerencia muy importante en la vida cristiana que empieza. En el año 330 empieza a construir Constantinopla y se llevó todos los adornos, las imágenes, los ídolos paganos que existían, y se lo llevó para adornar la ciudad de Constantinopla. O sea, no los destruyó, se los llevó para que Constantinopla fuera también ciudad de dioses. El año 334 inauguraron Constantinopla, y en la inauguración de Constantinopla él aparece públicamente, mi hermano, con la diadema de Apolo, con los rayos solares en su cabeza. Con esa figura, nada más que en una posición sentada, reproducirían esa imagen de Constantino, y sería enviada esa imagen a todos los templos diseminados en el imperio. Ya no se le quemaba incienso, amén, pero él estaba en todos los templos paganos. Ahí estaba la imagen de Constantino con los emblemas de Apolos, el sol invicto. Estamos en el año 334, mi hermano, y él sigue manifestando la inclinación del Dios al que él sirve. En los últimos años de su vida, él convocaba a la corte a sus invitados y él predicaba. Le gustaba mucho disertar sobre temas cristianos. Sin embargo, él mismo, por eso los invitaba a la corte, mi hermano, porque él no podía predicar en otro lado, porque él era un catecúmeno. ¿Qué es un catecúmeno? Una persona que está siendo preparada para ser bautizada, pero que todavía no ha sido bautizada y que por lo tanto no tiene plenos derechos dentro del cristianismo. Así era en ese tiempo. ¿Cuándo fue entonces bautizado Constantino? Cuando estaba en su lecho de muerte. Cuando él ya está por morir, mi hermano, lo bautizan en uno de las piscinas del palacio. Y una cosa curiosa, ¿se acuerdan de ahorita que acabamos de hablar de que Arrio no firmó el decreto de Nicea y por eso fue él desterrado? Pues resulta que el que bautiza a Constantino es un obispo arriano, o sea, un obispo hereje, decretado hereje por el concilio de Nicea en el año 325. Amén. Y ahora en el año 337, 12 años después, un obispo declarado hereje está bautizando a Constantino. Y uno dirá, ¿por qué? Porque los arrianos fueron personas muy hábiles que persuadieron a grandes personajes del ejército en el Imperio Romano.
y tuvieron ellos una influencia muy significativa sobre Constantino. Amén. Cosas tremendas, ¿verdad? Muchos dirán, ¿qué importa el que bautiza? Bueno, solo Dios juzga, ¿verdad? Sino que estamos diciendo la contradicción de la fe y del comportamiento de este personaje. Cuando muere Constantino, la misma iglesia le da muchos honores. Él muere el 22 de mayo del año 337. Los honores que le da a la iglesia son los siguientes. Él fue canonizado por la Iglesia Ortodoxa Oriental y por la Iglesia Católica Bizantina Griega. Amén, porque el catolicismo no es solo uno como se piensa que es el catolicismo apostólico, católico y romano. No, el romano es uno. El griego bizantino es otro, el griego ortodoxo ruso es otro, ¿verdad? Entonces, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Católica Bizantina Griega lo llamó, para ellos es San Constantino, ¿sí? Dentro de los santos de estas dos iglesias que todavía tienen remanentes, es San Constantino. Amén. Para la Iglesia Católica Apostólica aparece en la lista de los santos lateranenses. ¿Quiénes son esos? Los que publicó el obispo de la Basílica de San Juan de Letrán, y dentro de ellos aparece el nombre de Constantino. O sea, Constantino es un santo considerado así, ¿verdad?, en esta publicación, mi hermano. Lactencio, que era un escritor, y Eusebio, historiador de Roma, de la iglesia, en sus escritos aún lo llegan a presentar como el primer emperador cristiano. Amén. Ya cada uno tendrá su interpretación con todo con lo que hemos leído. Y lo denominan el 13º apóstol. Amén. Y le otorgan el título del equa apóstol, el cuasi apóstol. Amén. Y de ahí viene, mi hermano, la historia en todos los institutos bíblicos, en todos los libros que escriben, todos los que tienen una inclinación al catolicismo romano, de exaltar a Constantino como el hombre que fue proverbial para el cristianismo, el hombre que pervirtió la pureza del evangelio, el hombre que hizo un sincretismo de cosas paganas con la limpieza del evangelio, una persona que guardó hasta el último momento su comportamiento pagano. Amén. Todo esto obviamente son cosas de opiniones. Lo importante es que se ha pervertido la pureza del evangelio. Lo importante es que ya la iglesia no decide sus cosas conforme a la guianza del Espíritu Santo. Ahora el que preside los concilios es un emperador romano. Lo importante es, mi hermano, que ahora ya no se llega por el acuerdo mutuo, sino ahora es por decretos de concilios, que se impone formas de creer, formas de pensamiento. Lo importante es que cuando un cristiano no está de acuerdo con otro cristiano, lo persiguen ahora o lo destierran de la ciudad, lo que nunca había sucedido hasta el año 312. En 25 años, Constantino ha transformado el rostro de la iglesia y después, poco después, que ya vamos a ver cuando salió el edicto
no por Constantino, sino por otro emperador, Teodosio, donde ya se constituye la Iglesia Católica Apostólica, y ahí muere el cristianismo. Amén. Bien, me vas a decir, oiga usted, pero yo soy cristiano. Sí, porque usted es cristiano de la Reforma. Usted es cristiano del nuevo mover del Espíritu a partir de la obra de los reformistas en el año 1522. Amén. Pero el cristianismo primitivo, el que buscó la pureza, el que solamente se guiaba por la palabra y solamente se guiaba por el Espíritu Santo, quedaría, mi hermano, contaminado. Se empezaba a prostituir con actividades, como lo vamos a ver, mi hermano, a partir del día lunes, cuando entremos al segundo periodo de la historia de la Iglesia, ¿verdad? En la que dejaremos de llamarla cristiana para llamarla católica apostólica. Bien, mis amados, con esto terminamos de una forma breve la participación de Constantino en la formación de la vida de los cristianos. Todavía se llaman cristianos en este tiempo, y a partir del martes, empezaremos a ver el segundo periodo de la Iglesia y cómo cambió de una manera tan dramática, mi hermano. De tal manera que lo que ahora tenemos, con tantas denominaciones, no es más que la repetición de los mismos errores que se hicieron cuando la Iglesia perdió su visión, cuando la Iglesia se apartó del Espíritu Santo. La Iglesia perdió su dirección. Pero bendito es el nombre del Señor, de que ahora nuevamente su Santo Espíritu está guiando a la Iglesia. Y ella limpiará, ella apartará toda la contaminación que también ahora se está cirniendo en estos últimos tiempos, y ella nos llevará la dirección de la verdad, el Espíritu de la verdad, para que usted y yo adoremos al verdadero Dios. El Señor los guarde. Se despide de ustedes el pastor Raúl Peña, de Casa Oración Puerta del Cielo. Amén. Y que el Señor bendiga sus vidas en este fin de semana. Nos vemos el próximo martes, primero Dios.